Hola viajantes, bienvenidos al Palacio de Mirabel. Voy a aprovechar, ya que os voy a enseñar de nuevo los enanos, para aprovechar el vídeo para enseñaros las flores y las fuentes que hoy están encendidas. Así que os voy a enseñar primero, los enanos están aquí a mano izquierda, pero voy a enseñaros primero un par de planos de las flores y de las fuentes, ya que en el vídeo en el que os enseño todo el palacio estaban las fuentes apagadas y no había flores. Así que os enseño primero un edit de los jardines y ya voy directamente a los enanos. Bueno viajantes, pues ahora que ya hemos visto las bellezas del jardín en primavera, vamos a ir a los enanos. Eso sí, hay un montón de gente hoy, ¿vale? Ayer llovía, había menos gente, ayer cuando hice el vídeo en directo. Hoy hay mucha más gente, pero bueno, vamos a intentar enseñaros lo mejor que pueda, porque por lo menos la calidad va a ser mejor. Entonces, aquí tenemos al primero de los enanos. Aquí le tenéis. Aquí con la boca abierta. Este no sabe que en boca cerrada no entran moscas. Pero bueno. Este es uno de los Instagramers. Tiene pose aquí glamurosa. Este es el guardián de la puerta y lo sabe. He's sexy and he knows it. Pues aquí está él, todo fino él. Entonces, el árbol este precioso. Magnolias creo que son. Pero es muy bonito este árbol. Es el puente este. Y se llega a los otros. Fijaros qué bonito. Lo bueno que tiene haber hecho tantos vídeos, que habéis visto el palacio este en invierno, en verano, en primavera, con todos los tiempos y de todas las maneras. Pero bueno, entonces llegamos al este, que es el que dije yo que estaba subido a las ramas. Se ha subido a la parra. Creo que a este le llamé el turco, porque no sé si los que llegasteis a ver el vídeo en directo, le puse nombre a casi todos los enanos. Entonces este parecía el turco por el turbante y las barbas. Aquí le veis, vamos a ponerle Suleimán. Le falta un brazo, no me había dado cuenta. Uy. Pues está aquí. Este hombre aquí agarrado a la rama esta. Veis aquí todo el jardín. Me preguntasteis en el otro vídeo que por qué... pero voy a preguntar aquí. Es el jardín de enanos más antiguo de Europa. Está aquí desde 1695. Lo puso el arzobispo Johann, el primer conde de Thuri-Hohenstein. Steigert. Ok, vale. Pues eso, están aquí desde esa época. Lo que no sé por qué, yo supongo que serán simplemente decoración, porque tampoco tiene mayor historia. Veis que algunos pedestales están vacíos. Pues yo supongo que algunos estarán en restauración o no están, pero mira, vamos a hacer el su normal. Entonces yo, como soy chiquitita, me voy a subir. Vale, ahora soy yo una de las enanas. Vale, voy a bajarme y a dejar hacer el su normal, ¿vale? Vamos a comportarnos, por favor, un poquito de gasta formalidad, Mara, por Dios. Bueno, pues este es el que lleva un gallo en la mano y que también tiene aquí
esto de los gallos, que no sé cómo se llama. Sabéis que no soy yo muy rural, no sé, yo soy más de ciudad que los adoquines. Ah, mira, ya tenemos enano. La postura también es buenísima. Este pone que no se le toque, pero este no es el del palo, este... Fijaros que no es este enano, no. Han cambiado la... Bueno, alguien habrá toqueteado, porque esa señal no es para ese enano. Entonces este es el que parece un colono. ¿Veis por la ropa? El sombrero y la esta parece un colono. Lleva una especie de jarra con algo que parecen piedras, que pueden ser patatas o pueden ser vete tú a saber qué. Pero está este hombre aquí. Buenísimo él, con sus bigotes. Este chaval se lo está pasando pipa mientras hace el vídeo. Aquí hay un pedestal vacío. Luego aquí está uno que lleva la barrica a la espalda con una gorjera. Esto de aquí, en la gorjera. Lleva algo a la espalda, sí, una barrica. Está vacío. Este es otro de los enanos. Luego está una señora, doña usted, la doña. Esto parece pues una naranja o algo así, pero tiene pinta de que te la va a tirar a la cabeza. Pero bueno, aquí está esta señora también, representación femenina. Creo que son dos, esta de aquí y esta, las dos chicas. ¿Veis aquí con fruta? Creo que 12 de los enanos son la representación de los meses del año. Esto supongo que será la primavera y el verano. Está ella aquí. ¿Tiene joroba la señora? Bueno, de estar cargando todo el día. Luego vamos aquí a la otra señora. Esta creo que la llamamos la del cuento de la lechera. Lleva aquí su cantarita de leche que se le ha roto porque tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Yo creo que sí, que esta es la que llamamos la lechera. Pedazo de mosca que tiene ahí en la cabeza, también tela marinera. Buenísima ella. Entonces vamos a ver aquí. Ah, este es el enano flamenco. No me digáis que no, bulería, bulería. Está en su postura de estar bailando, vamos, por soleares. Fijaros que además parece que lleva castañuelas. Oye, esto me lo estoy inventando yo, no es así, ¿vale? Yo os aviso que me lo estoy inventando yo. Que está sin nariz también el muchacho. Madre mía. Pues este es... pues este es el Antonio. El Antonio de los enanos. Porque es el enano flamenco. Pues me diréis lo que queráis, pero esto parece unas castañuelas, pero vamos. Bailando y tocando los palillos, ahí está, tan feliz él. Entonces aquí hay 3 pedestales. A ver. Luego a este le falta algo en las manos. Lo que sea que llevara este en las manos, le falta. Que también está el muchacho, tiene un depósito de catarros pequeño, ¿eh? Y este es el que lleva una cesta en vez del gorro. ¿Veis que es una cesta en la cabeza? Buenísimo. Vienen todos como joroba. Ah, bueno, y este es el Instagramer total. Este es el enano antes muerto que sencillo. Antes muerto que sencillo. No me digáis, este tiene mínimo 500.000 seguidores en Instagram y lo sabe. O sea, ese es súper pijo, porque además tiene un montón de contratos con marcas. ¿Sabes? Este es un influencer total. No me digáis que no tiene la postura. ¿Sabes? Con ese gorro de diseño. Tiene unas sandalias Louis Vuitton. Son unos manolos. La postura, no me digáis que no es divina de la muerte. Pues este es el enano Instagramer. Este es el influencer. Divino. Divino, divino. Entonces, volvemos aquí al centro. Y ese es el abuelo de Heidi. Me estoy acordando de los nombres que le puse en el directo. Esto en el directo fue una risa porque esto lo íbamos inventando sobre la marcha. Pero este es el abuelo de Heidi. Entonces le veis aquí, con su cara, de que con esa mano te va a meter una galleta con la mano abierta. No me digas que no.
Lleva los Lederhosen, los pantalones estos de tirolés, y se ha remangado además porque no has recogido tu cuarto. No has recogido tu cuarto y te va a meter con la mano abierta, pero vamos, te va a meter un guantazo de estos Federer que va a venir a buscarlo detrás y va a hacer ¡bum! Pero total. Con su cestita, las flores, el gorro también de tirolés. Este es buenísimo. Buenísimo. Pues ya os digo, este es el abuelo de Heidi. Esto los nombres me los estoy inventando yo, pero que llegamos a consenso porque a todos os pareció bien. Este dijimos que era Sancho Panza con complejo de Napoleón, que se quedó dormido. Luego también dijimos que era Antonio Molina, porque era minero. Entonces se quedó dormido aquí este hombre porque es muy pronto para trabajar y se ha quedado ahí apoyado en la pala. Y entonces pues está echando una cabezadita porque no son horas de ponerse a trabajar. Entonces claro, pues se ha quedado ahí el muchacho, ahí tan a gusto, con su gorrito. Entonces vamos al enano de Sonrisas y Lágrimas. Este de aquí, el de The Sound of Music, y el de La novicia rebelde, que es este de aquí. Ese es el médico, el de las gafas. ¿Veis aquí? Me estás sacando tú la lengua, muchacho. A ver, diga 33. Con la manita, el gorro. Entonces aquí los niños en la película están, la mitad de los niños vienen para acá, la otra mitad de los niños vienen para allá, entonces pasan y le hacen así en la cabeza. Poink. Este es el enano de la película. Es que hay aquí un pedestal vacío, casi me escamocho con él. Este de aquí. Entonces este es el enano de la película. Vamos, el que se le ve en la película. Se ha partido la lengua. ¿Te has mordido, muchacho? Cuidado, el ansia cuando comes, hijo. Así que bueno, pues este es el enano de Sonrisas y Lágrimas, también con chepa. La mayoría tienen chepa. Bueno, aquí están. Este de aquí. Luego vamos a este de aquí, que es el que tiene una cara de felicidad tremenda. Un momentito, que hay gente. Dadme un segundo. Vale, ahora que ya se han ido. Bueno, pues este es el enano buen rollo. Tiene una cara de buen rollito que no puede con él. Vete tú a saber que se ha fumado este. Pues tiene una cara de vaya, chaval, mira, vaya, tío, buen rollo. Está ahí tan contento él. Pasa ahí. ¿Dónde vas con ese escote? Mírale, está tan feliz ahí. No sé qué lleva aquí, una bolsita. Debe ser que este no carga mucho peso y está tan contento. Dirá, están aquí todos los demás cargando como mulas y yo estoy aquí tan contento al solecito. Vamos, como un rey. Vamos. Vale mucho el hijo de mi madre. Ay, ala, chaval, give me five. Y en cambio está este aquí. Me está diciendo, pero por favor, hoy le han puesto dos flores aquí en los ojos. Qué cosa más rara. Está como diciendo, mira, te lo voy a decir, por favor, no me vayas tú a llenar ahora la cántara esta de agua ni de nada, que esto ya pesa un quintal, no me vayas a llenar tú de nada, Me está a punto de hacer un pucherete, decir, mira, por favor, no me lo lleno de agua, que esto ya pesa mucho. Que yo creo que en el directo es en el que no me decidía yo si esto era una ella o un él. Pero yo creo que es un él, lleva pantalones y las dos chicas llevaban faldas. Pero bueno. Este de aquí. Mira qué carita de pena tiene. ¿Qué te pasa a ti? Ay, qué pena. Ay, qué pena de hijo. A ver. Y que me falta. Este es el de la pala. Este es en el que debería estar el... Espera, que se están haciendo aquí una foto. Este es el de chichón. Este se ha debido dar un golpe y se ha quedado el pobre con un chichón del tamaño de su cabeza. Se ha roto los dientes, no sé si lo veis, y tiene cara de decir, uy, para habernos matado. Madre mía, me he escamochado vivo. Encima se ha debido hacer al hombre daño ahí en el hombro. Y este es el cartel, ¿os acordáis en el primer que había un cartel que ponía no te subas? Pues yo creo que es en este, porque este sí tiene una pala. Bueno, espera, aquí hay un cartel. Este. A ver, voy a poner cartel yo. ¿Veis? Este sí, porque tiene... Que no cojas la pala, debe de ser.
Qué malvada y maligna soy. Soy una malincuente. Bueno, pues este es el último enano. Es una especie de Moisés con resaca. Parece el Moisés este del Vaticano, pero con resaca. Se ha dado un chichón el hombre y es trozaico. Así que bueno, yo creo que ya sí, ya hemos enseñado todos. Así que bueno, pues este es el jardín de los enanos. Que no el jardín de la alegría al que quiere mi madre que vaya, a ver si me sale un novio el más bonito de España. No, este es el jardín de los enanos de aquí de Mirabel. Además, ya os digo, el jardín de enanos más antiguo de Europa, como ponía ahí en el cartel. Y bueno, siento que el directo no se viera con calidad. Es curioso porque, bueno, vosotros este vídeo no sé cuándo lo vais a ver, pero esta mañana os he hecho un vídeo en directo desde la ciudad antigua, vamos, desde ahí arriba, y la calidad era perfecta. Y en cambio, el que hice ayer aquí no se veía un peloto. Entonces, no sé, como no depende de mí, pues bueno, pues me he venido aquí, os he hecho otro vídeo que os he preguntado además en el directo. Entonces, bueno, pues así lo veis y además así he aprovechado para enseñaros los jardines y así los veis florecidos. Así que bueno, pues mira, 2 pájaros de un tiro. Pues nada, viajantes, que espero que os haya gustado y me voy a despedir hasta el próximo vídeo. Así que desde Salzburgo, un saludo y hasta el próximo.